Hola amantes del terror, hoy les traigo la historia de la hermosa capilla La Santa Muerte. Desde que llegué a este pequeño pueblo perdido en las montañas, algo en el aire me alertó. Los habitantes murmuraban en voz baja sobre la capilla La Santa Muerte, un lugar prohibido que se escondía en lo más profundo del bosque. Decidí investigar por mí mismo, a pesar de las advertencias. No te acerques, me dijeron, es un sitio maldito. La noche cayó pesadamente cuando me aventuré por el sendero hacia la capilla. La luna llena se alzaba sobre los árboles retorcidos que parecían susurrar secretos antiguos. El camino estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies como si advirtieran de mi llegada. Al fin, ante mí se erguía la capilla La Santa Muerte, una estructura pequeña y desgastada por el tiempo. Las velas parpadeaban en el viento nocturno, arrojando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Al entrar, el aire se espesó con un frío que penetró hasta los huesos, como si el lugar mismo respirara con una presencia ancestral. Dentro de la capilla, encontré un altar cubierto de ofrendas, flores marchitas, fotografías descoloridas y objetos personales abandonados. Al centro, una figura esquelética de la Santa Muerte parecía observarme con ojos vacíos pero penetrantes. Una voz susurró en mi mente, invitándome a quedarme, a unirme a ellos en la oscuridad eterna. A medida que las velas parpadeaban más intensamente, los muros de la capilla comenzaron a temblar. Sombras se retorcían en las esquinas, tomando formas que desafiaban toda lógica y razón. Me di cuenta demasiado tarde de que había cruzado un umbral hacia algo que no podía comprender ni controlar. La capilla había despertado, y ahora, su poder amenazaba con devorarme. Después de aquella noche en la capilla La Santa Muerte, mi vida nunca volvió a ser la misma. Pesadillas se apoderaron de mis noches, plagadas de visiones de sombras retorciéndose y susurros que parecían provenir de otro mundo. Sentía una presencia oscura acechándome en cada rincón, incluso en los lugares más iluminados. Decidí investigar más sobre la historia del pueblo y la capilla. Hablé con los ancianos, quienes con miradas entrecruzadas y voz temblorosa, apenas mencionaban la existencia de aquel lugar maldito. Algunos me advertían nuevamente de los peligros de acercarme demasiado a lo desconocido, mientras otros, con gestos de resignación, parecían aceptar su presencia como parte ineludible del lugar. En mis investigaciones descubrí que la capilla La Santa Muerte tenía una historia oscura y olvidada. Se decía que había sido construida hace siglos por una secta clandestina que practicaba rituales prohibidos para obtener poder y conocimiento más allá de lo terrenal. Los lugareños, por temor o por respeto, guardaban silencio sobre las verdaderas razones detrás de su existencia. Una noche, cuando regresé al pueblo para enfrentar mi temor y cerrar ese capítulo de una vez por todas, encontré la capilla envuelta en una neblina espesa y oscura. Las velas ardían con una intensidad sobrenatural, y el viento susurraba palabras indescifrables que parecían llamarme hacia adentro. Me acerqué temeroso, sintiendo que mi destino estaba ligado de alguna manera a ese lugar de culto macabro. Frente al altar, me detuve. La figura de la Santa Muerte parecía mirarme con una mezcla de bondad y malevolencia. Sabía que debía tomar una decisión crucial: cerrar la puerta que había abierto aquella noche fatídica o dejarme consumir por la curiosidad y el miedo que me habían traído hasta aquí. Con un último suspiro, tomé una vela y con determinación, apagué la llama que había encendido todo aquel horror. Aunque cerré la puerta de la capilla La Santa Muerte aquella noche, su influencia persistía en mi mente como una sombra. Las pesadillas continuaron durante semanas, trayendo consigo imágenes fragmentadas de figuras esqueléticas y susurros en un idioma olvidado. Intenté mantenerme ocupado con el trabajo y las distracciones cotidianas, pero la sensación de que algo oscuro me observaba desde las sombras nunca desapareció por completo. Decidí canalizar mi obsesión en la investigación académica. Investigué antiguos textos sobre cultos oscuros y rituales prohibidos, buscando respuestas que pudieran arrojar luz sobre lo que experimenté en la capilla. Encontré referencias vagas que insinuaban la existencia de entidades ancestrales invocadas por aquellos que se atrevían a cruzar los límites de lo conocido. Una tarde, mientras examinaba manuscritos en una biblioteca remota, conocí a un anciano erudito que había dedicado su vida al estudio de lo oculto. Al principio, se mostró reacio a hablar, pero compartió conmigo relatos de lugares sagrados y profanos, algunos de los cuales resonaban con la descripción de la capilla La Santa Muerte. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y miedo al recordar los relatos de antiguos rituales y la presencia de seres que desafiaban toda explicación racional. En un viejo volumen polvoriento, encontré una ilustración que me heló la sangre. Era la misma figura esquelética que había visto en la capilla, acompañada de inscripciones en un idioma desconocido pero que resonaban en mi mente como un eco lejano. El texto hablaba de sacrificios y pactos oscuros,
de puertas que se abren a dimensiones donde las reglas del tiempo y el espacio son irrelevantes. Con cada respuesta encontrada, también creció mi inquietud. Comprendí que el conocimiento tiene un precio, y que algunas verdades están destinadas a permanecer ocultas por una razón. Mis pesadillas se intensificaron, fusionando recuerdos reales con visiones cada vez más perturbadoras. Comencé a sentir que la línea entre lo que era real y lo que era producto de mi imaginación se desdibujaba peligrosamente. Después de meses de intentar dejar atrás mi encuentro con la capilla a la Santa Muerte, una fuerza inexplicable me atrajo de vuelta al pequeño pueblo en las montañas. La sensación de que mi destino seguía ligado al lugar oscuro y prohibido creció hasta convertirse en una obsesión. A pesar del miedo que aún persistía en mi interior, sabía que debía enfrentar lo que sea que me esperara allí. Al regresar al pueblo, encontré a los ancianos aún más callados y reservados que antes. Sus miradas evasivas y sus respuestas escuetas solo alimentaron mi determinación de descubrir la verdad detrás de la capilla. Busqué pistas en los rincones más remotos del pueblo, en las historias entre susurros durante las noches oscuras. Finalmente, un anciano, conocido por su sabiduría oculta entre los pliegues del tiempo, se acercó a mí en la taberna local. Con una mirada sombría y palabras medidas, compartió un relato que sacudió mis cimientos. Habló de una antigua profecía relacionada con la capilla, de unos portales a mundos más allá de la comprensión humana que había sido sellado, pero no destruido. Armado con este conocimiento inquietante, me aventuré una vez más hacia la capilla a la Santa Muerte. La noche era más oscura que nunca, y el viento llevaba consigo un eco siniestro que resonaba en mi alma. Cuando llegué al lugar sagrado y maldito, supe que estaba destinado a enfrentar la verdad final que había estado buscando desesperadamente. En el silencio opresivo de la capilla, preparé una ofrenda de flores frescas y velas encendidas. Sabía que este acto no era solo un gesto simbólico, sino un paso crucial hacia la resolución de la oscuridad que había acechado mi vida desde que crucé el umbral de este lugar maldito. Cada pétalo colocado con cuidado y cada llama que danzaba en el altar parecían resonar con una energía antigua y misteriosa. Mientras esperaba en la penumbra, sentí una presencia familiar acercarse. No era la figura esquelética de la Santa Muerte, sino una presencia etérea que emanaba comprensión y juicio. En sus ojos, vi reflejados mis propios temores y anhelos, mis errores y mis esperanzas. Era como si estuviera siendo juzgado por algo más grande que mi propia existencia. En el momento de mayor tensión, cuando el peso del pasado y las sombras del futuro se entrelazaban en un vale de incertidumbre, llegué a una comprensión profunda. La capilla a la Santa Muerte no era solo un lugar de terror y misterio, sino un espejo de mi propia lucha interna y mis deseos de encontrar sentido en un mundo lleno de misterios insondables. Con un suspiro de alivio y una sensación de paz que había estado buscando desde mi primer encuentro con este lugar, supe que había encontrado mi camino hacia la redención. Frente al altar desgastado por el tiempo, enfrenté una lección que determinaría mi destino y el destino de aquellos que vinieron antes de mí. La figura esquelética de la Santa Muerte parecía esperar con paciencia, sus ojos vacíos como puertas hacia dimensiones desconocidas. Con corazón tembloroso pero determinado, tomé una decisión que sellaría mi destino para siempre,